torturas y todo que hicieron. Bueno, con decirte que gente, una que trabajaba en la Telefónica, me lo contó ella misma a mí, dice, nosotros vivían allí, un poco más allá de la Quinta Pedregal, que había unos casines pequeños, que llamaban los casines de la luz eléctrica, pues, y marcharon de allí a vivir con los abuelos a Rivero, porque no podían dormir ni nada de los suelitos de los tortores. Iban allí, o sea, les permitían ir al que quisiera allí. O sea, y sí, en esto de la Quinta Pedregal fue una cosa tremenda. Y luego sí, empezamos a ir, no me acuerdo en qué fecha, cuando bueno, ya había llegado lógicamente la democracia, y empezamos a ir, nada, éramos al principio. Tengo una fotografía y sí, se atrevió, y entonces fue la primera fotografía que salió de la Quinta Pedregal con gente, bueno, éramos pocos, a lo mejor, pues no sé, igual no éramos ni 20. Y fue la primera que la puso, yo creo que fue este chaval, creo que era de la Nueva España, y se atrevió a ponerla. Y bueno, por ahí luego ya empezó a venir más gente y tal, y bueno. Y entonces, como íbamos siempre ahí unos cuantos y tal, fue cuando se pensó decir, pues aquí había que hacer algo que realmente, bueno, recordase, porque hoy estamos nosotros, pero mañana, pues, que se sepa que aquí hubo eso tal. Y efectivamente, al principio costó trabajo, o sea, no todo el mundo estaba de acuerdo, porque, bueno, oye, nunca sabes lo que puede pasar y tal, y todavía un poco de recelo, de miedo, siempre se seguía teniendo y tal. Eso me pareció estupendo. Están ahí los nombres 620 por orden alfabético, que precisamente el segundo es mi abuelo, Arias, pero yo nunca fui, nunca fui a ver. Y cuando lo inauguraron, tengo una fotografía porque estaban mis hijas, y entonces hicieron una fotografía de ellos al lado del nombre de mi abuelo, o sea, del bisabuelo de ellas y tal, pero yo no, porque a mí eso a la edad que tengo yo, o sea, que cuando ya eres mayor tienes que evitar todo lo que puedas ese tipo de cosas, porque eso te va minando, o sea, es claro. Y yo entonces nunca fui, yo no vi allí, que son 620, eso sí lo sé. Tú date cuenta de lo que era Avilés entonces, que no tiene nada que ver lo que es Avilés ahora, porque Avilés creció de una manera tremenda cuando vino la Ansidesa, pero antes de la Ansidesa, Avilés era un pueblín pequeño, pues no sé, a lo mejor habría 4.000 habitantes o poco más, y entonces ya cuando eso, tú date cuenta, hay 620 allí, o sea que fíjate la cantidad de gente que mataron. Bueno, crearon un pánico espantoso, que era lo que querían, y luego, claro, ya ¿quién se atrevía a moverse? Nadie, porque había verdadero pánico. Tengo que seguir siendo siempre del Partido Socialista, porque al fin y al cabo le debo mucho, aparte de que yo soy socialista por convicción, o sea, sé lo que es ser socialista.